tumores de la vaina periférica del nervio, que son dos tipos de tumores dentro del grupo de los mesenquimáticos meningoteliales de las meninges y de los tumores de la vaina periférica. De todos estos, tanto de los mesenquimales benignos como de los mesenquimales malignos, no vamos a hablar demasiado, y lo mismo que respecto de estas que son otras neoplasias relacionadas a las meninges. Sí vamos a hablar de los meningiomas, obviamente, por una cuestión de densidad, cantidad de veces que uno ve esos tumores en la práctica diaria. Las nociones son simples. Dentro de los tumores de las meninges hay tumores de las células meningoteliales, de los cuales va a haber, grosso modo, meningiomas grado 1 de la OMS con múltiples variedades morfológicas: meningotelial, fibroso, fibroblástico, transicional, samomatoso, angiomatoso, microquístico, secretor, linfoplasmocitario, es metaplásico. Es más, ahora quieren agregar algunas variantes morfológicas más. 90% serían así, grado 1 benignos, atípicos grado 2, con características morfológicas específicas, de las cuales vamos a hablar después, o variantes específicas. Acá hay algo que nombrar. Uno puede clasificar un tumor como atípico grado 2 de acuerdo a algunas características morfológicas, que las voy a nombrar ahora, o de acuerdo a su variante morfológica tipo específica. O sea, eh, por ejemplo, puede ser un meningioma cordoide. Ya por el solo hecho de ser cordoide va a ser grado 2, tenga cualquier característica morfológica que tenga. Si es de tipo cordoide, puede tener más o menos mitosis, puede tener necrosis o no tener, puede invadir el parénquima o no invadirlo, pero ya por ser cordoide o por ser de células claras, ya va a ser atípico, es decir, ya va a tener mayor tendencia a la recidiva. Y anaplásico o maligno, que es el grado 3, que van a ser algunas características morfológicas específicas, como ser que tenga muchas mitosis, como ser que tenga necrosis, como ser que pueda invadir el parénquima cerebral, pero también tiene sus variantes morfológicas específicas, es decir, si es papilar o es rhabdoide, ya va a ser maligno o grado 3 más allá de que tenga o no tenga muchas o pocas mitosis. Los meningiomas, de acuerdo a la American Brain Tumor Association, andan en el 36% de todos los tumores primarios. En Estados Unidos más de 25.000 por año. Son más comunes en mujeres, 3-1, y con un promedio de edad de 63 años. Fíjense ahí que, pese a que nunca terminan siendo la mayor cantidad, digamos, nunca terminan siendo en las estadísticas generales la mayor incidencia de los tumores, porque las metástasis o los gliomas son, fíjense cómo, de acuerdo en algunos segmentos de edad, de acuerdo al trabajo de Neuro-Oncology de 2014, tienen una tasa en la cual son, francamente, la mayoría, digamos, más allá de que en un promedio son 7.61 en todo este trabajo, fíjense que las tasas de los 35-44 en adelante son muy, muy, muy importantes. Como dijimos recién, esto lo veníamos diciendo recién, la clasificación por distribución, diría que son 30% de la convexidad, 27% de la línea media, 43% de la base de cráneo. Y hay una cosa interesante, que es que están proponiendo clasificarlos genéticamente, directamente. La pérdida del gen para NF2 se halla en más o menos el 50% de los gliomas esporádicos, y fíjense cómo habría una correlación entre alteración genética y localización del meningioma, digamos. Hablaríamos de, digamos, algunas localizaciones específicas para algunas variaciones genéticas específicas. Todavía eso es un poco basal, pero
bien podemos decir que probablemente sea lo que se viene. Han sido ligados un gran número de factores ambientales y genéticos, como dice ahí, pero básicamente lo que se sabe es que muy claramente la relación con la neurofibromatosis y con las dosis de radiación. Y en cuanto a la genética molecular de los meningiomas, hace muchos años ya que se sabe que las alteraciones del brazo largo del cromosoma 22 son críticos para el desarrollo inicial del meningioma. Y que el gen del meningioma lo pueden mapear entre el locus de la mioglobina y el broncogen C6. Y que la mutación o de lesión, como dijimos antes, del NF2, que es 22q12, está presente en la mayoría de los meningiomas asociados a neurofibromatosis. Fíjense que igual, más allá de que uno quiera buscar un poco dónde está la genética del meningioma, poder clasificarlo, esto es simplemente la progresión tumoral de los meningiomas, cómo van desde un meningioma benigno grado 1 con alteraciones en el 4 al 70% del 22q, o 30-60% de la mutación del NF2, fíjense cómo además suman, para convertirse en un meningioma atípico, además suman alteraciones del 1P, del 6Q, del 14Q, del 18Q, pérdida de la expresión del receptor del PR, de la progesterona, hay una alteración, una activación del HTERT por una alteración de la telomerasa, es decir, bueno, es decir, como hay alteraciones que se van sumando para convertirse de meningioma grado 1 a meningioma grado 2 y después de meningioma grado 2 a meningioma grado 3. Por lo tanto, es difícil decir, bueno, esta es la alteración que provoca la progresión de la enfermedad. Las localizaciones las conocen ustedes mejor que yo, obviamente, pero saben que pueden estar en todos lados, en casi todos los lados. Pueden ser parasitales, convexos, tubérculo celular, fosa media, clivus, zona petroclival, fosa posterior, aún intraventriculares, medulares, en el nervio óptico, y los síntomas de los meningiomas, según su localización, van a ser justamente de acuerdo a su localización, digamos. Van a tener sus síntomas, ser una masa ocupante, una lesión ocupante de espacio en un lugar específico. Respecto de los de grado, y ahora sí es una cuestión más anatomopatológica, tienden a ser neoplasia de crecimiento lento, que ustedes diagnostican en el diagnóstico por imágenes y nosotros tenemos que confirmar nada más, que pueden alcanzar grandes tamaños, que se sabe que la invasión de dura madre, hueso o un parte blanda no permite inferir malignidad, y hay una cuestión que para nosotros siempre fue interesante, que es que la presencia o no de receptores hormonales, la positividad para receptores hormonales se encuentra en algunos trabajos en el 100% de los meningiomas, para progesterona y 50% para estrógeno. En realidad, básicamente, en alguna época esto se pensó que podía ser para el tratamiento. A nosotros ahora, la verdad es que en la práctica diaria, simplemente los receptores de progesterona se consideran un marcador más de la lesión. No se hacen tradicionalmente, en una época los hacíamos estrógeno y progesterona para ver si eso tenía alguna influencia en el tratamiento, sobre todo en la prevención de la recidiva, con bloqueantes antiestrógeno o antiprogesterona, pero ahora la verdad que no nos lo piden, sino que simplemente usamos la progesterona como uno de los elementos de diagnóstico. Son tumores que macroscópicamente son blandoelásticos, perdón, duroelásticos o elásticos, blanquecinos, firmes, y que en los aplastados se constituyen como células no tan cohesivas de citoplasma amplio, acidófilo, con un núcleo oval, ¿sí?, de cromatina granular. En general, en los aplastados o en los extendidos,
uno siempre ve igual la característica histológica más típica del meningioma, que es este whorl, este remolino que forman las células meningoteliales. Acá vemos un meningioma común constituido por células, como dijimos, citoplasma amplio, acidófilo, forman remolinos. Tiene una característica más para los patólogos, que es una cuestión que tienen algunos núcleos de los núcleos se ven como núcleos vacíos, o inclusive a veces tienen pequeñas hendiduras en el centro, que pueden invadir el hueso. Esto que ven acá son trabéculas óseas, que pueden hacer que el hueso tenga cierta tendencia a la formación, que esas trabéculas tengan cierta tendencia a la formación de hueso, de tejido óseo. Pueden invadir las partes blandas. Ustedes los que ven acá es un meningioma invadiendo tejido fibroadiposo, o músculo, inclusive ahí ven un meningioma invadiendo tejido muscular estriadoesquelético. Con otras técnicas se lo ve igual, digamos, se ve que tanto con tricrómico, con reticulina, se ve que tienen un fondo de colágeno, pero que ese fondo de colágeno delimita como nódulos o planchas de células meningoteliales. El marcador más típico que usamos es el EMA, que es el antígeno epitelial de membrana, que da positivo en la mayor parte de los meningiomas, igual que la vimentina. Lo que pasa es que tanto el EMA como la vimentina no son marcadores tan específicos, digamos, sino que la vimentina da en la mayor parte de los tumores de la economía, digamos, de la mayor parte de los tumores mesenquimales del organismo son vimentina positivos, y el EMA, por otro lado, da positivo en la mayor parte de los tumores epiteliales del organismo. Pero bueno, combinados, ¿sí?, la vimentina con el EMA, con un poquito de C100 que dan a veces focalmente, no dan mucho estrógeno, pero sí dan mucho progesterona. Entonces, combinados la progesterona, el EMA y la vimentina, es un buen panel para el diagnóstico por inmunomarcación de cualquier meningioma. El índice de Ki-67 es el índice de proliferación, y a nosotros nos sirve para sumar datos para evaluar si el tumor es un tumor de bajo grado, o sea, un tumor benigno grado 1, grado 2 o grado 3. Las variantes del grado 1 son el meningoteliomatoso, con células de citoplasma amplio y acidófilo, y límites intercelulares bastante visibles. El transicional, que forma un montón de whorls, vendría a ser la transición entre el meningoteliomatoso y el samomatoso. Empieza a formar algunos cuerpos de samoma, que son esas calcificaciones que pueden ver en la parte superior derecha de la pantalla. Pero básicamente lo que forma son muchos whorls. El fibroso, que puede confundirse con este, es el que más o menos se puede confundir con algún schwannoma en algún lado, que tiene mucho fondo de colágeno, que está constituido más por células elongadas, pero cuando uno lo va a ver a mayor aumento, tiene esa característica del núcleo vacío en algunos lados, o tiene esa característica de que en alguna parte intenta formar algún whorl o algún remolino. Lo que sí de fondo tiene eso acidófilo que están viendo, que son bandas de colágeno, que con la tinción de tricrómico se evidencian como bandas azules, o con la tinción de reticulina uno ve como fibras negras. El samomatoso, que está constituido predominantemente por cuerpos de samoma, es decir, por whorls rellenos de cuerpos de samoma. Esto la verdad que a veces son muy difíciles de aplastar en un intraquirúrgico, porque todo eso es calcio, y son muchas veces después difíciles de cortar en la diferida, rompiéndole las navajas a las técnicas. El angiomatoso, que antes se confundía con el hemangiopericitoma, pero no es más que un meningioma que en algún lugar, además de formar whorl, en algún lugar tiene muchos vasos. Como ven, es un tumor muy vascular, de fondo. El linfoplasmocitario, que simplemente es un meningioma que tiene mucho infiltrado linfoplasmocitario. El microquístico, que a veces es difícil de diagnosticar, porque como ven, la imagen histológica parece ser totalmente diferente. El secretorio, que la verdad que son que se rellenan de una sustancia paz positiva, y que son positivas también con el Alcian Blue, y acá abajo a la derecha la foto es una inmunomarcación contra SEA, porque marcan específicamente SEA. El metaplásico, en el cual se puede ver grupos de histiocitos, se puede ver tejido adiposo.
Lo importante de todos los grado 1, más allá de todas sus... lo importante del grado 1, más allá de todas sus variantes morfológicas, es que el tema es que son todos grado 1 y la verdad que son todos de bajo grado. Los atípicos dijimos que tenían dos variedades morfológicas específicas, el de células claras o el cordoide, y también tienen que tener por lo menos 3 de los siguientes caracteres morfológicos: distorsión arquitectural, hipercelularidad, o sea, áreas en las cuales son muy hipercelulares, nidos de tipo de células pequeñas con aumento de la relación núcleo-citoplasmática, presencia de macronucleolos y o necrosis espontánea. Si tiene por lo menos 3 tipos, ya se lo puede considerar por lo menos atípico. Los atípicos son grado 2, tienen mayor tasa de recurrencia, no dan metástasis e invaden tradicionalmente el parénquima cerebral. Pueden tener un índice mitótico igual a mayor a 4 por 10 campos de gran aumento, pero no llegan, en general no pasan más de 10 mitosis por 10 campos de gran aumento, y ahí queda un claro, porque en realidad uno dice que los atípicos en general están entre 4 y 10 mitosis por campo de gran aumento, mientras que los anaplásicos, los verdaderamente malignos, tendrían que tener más de 20 mitosis por 10 campos. Las variedades, dijimos, son de células claras, son meningiomas que en algún sector, o la mayor parte, en realidad más del 50% del tumor, está constituido por estas áreas de células con los núcleos que parecen meningiomas, pero los citoplasmas amplios y claros. Difíciles a veces de diagnosticar, de metástasis de células claras de riñón o de otros tumores de células claras, como los ependimomas de células claras, pero ahí lo importante es el diagnóstico diferencial por las imágenes, digamos. Alguien, si al que hace un diagnóstico por imágenes, si al neurocirujano le parece un meningioma por la localización y alguien ve células claras, muy probablemente sea un meningioma de células claras y hacia eso apuntará la inmunomarcación. También en el caso de los cordoides, ¿sí? Otros son los diagnósticos diferenciales, entre ellos los cordomas o los gliomas cordoides del tercer ventrículo. Es decir, hay un patrón de tumores de tipo cordoide que también, de vuelta, de acuerdo a la localización y al diagnóstico por imágenes, podremos diagnosticar como glioma cordoide, con ese fondo mixoide, azul basófilo y las células que son positivas para EMA. Por otra parte, cualquier tipo de tumor podría ser un tumor atípico siempre que tenga nódulos hipercelulares, como están viendo acá, aumento del número de mitosis, como habíamos dicho antes, aumento de la relación núcleo-citoplasmática con presencia de nucleolos, como están viendo acá, este punto que marca ahí, que se ve adentro del núcleo, es un nucleolo, la presencia de nucleolos evidentes, y como último punto también la invasión del parénquima cerebral. Lo que ustedes ven acá en la mitad izquierda es una proliferación meningotelial, predominantemente de células claras, que fíjense cómo está invadiendo el parénquima cerebral que se encuentra a la derecha. Eso se marca muy bien con vimentina. Fíjense que acá con la vimentina se ve bien el marcador nos está marcando dónde está el meningioma que está invadiendo el parénquima cerebral, y al revés, nosotros hacemos las dos cosas a la vez, hacemos la marcación con vimentina y con GFAP, y con GFAP da en espejo, digamos, o da como, digamos, al revés, da positivo el parénquima cerebral con gliosis y da negativo el meningioma que lo está invadiendo. Acá algunas mitosis más. El Ki67 en general aumenta. Nosotros calculamos que en general un Ki67 menor a 2 es hasta 2 es Ki67 bastante típico de un meningioma benigno. Un Ki67 de 2 a 10 es el de un meningioma típico, y de más de 10 es el de un meningioma maligno. ¿Cuáles son malignos? Son 5% más o menos, de los cuales pueden ser considerados malignos por su comportamiento, pero menos del 0.1 de los meningiomas producen metástasis a sitios extracraneanos. Cuando ocurren, los sitios más frecuentes son pulmón, hígado, pleura y ganglios linfáticos. Respecto a esto, yo tengo cierta experiencia evaluada desde otro lugar. A mí me ha tocado ser, porque yo hago patología del trasplante también, a mí me ha tocado ser durante muchos años el que evaluaba
los tumores del sistema nervioso en pacientes con muerte cerebral antes de considerar que los órganos sean válidos para trasplante. Entonces yo trabajé muchos años para el CUCAI, para el INCUCAI, inclusive para Buenos Aires Trasplanta. Evaluaba tumores del sistema nervioso a las 3 de la mañana, cuando suceden los operativos de trasplante, y hay una guía muy interesante de eso, que bien usada por el mejor sistema de evaluación de implante del mundo, que es el español, que define cuáles eran los tumores que podían dar metástasis fuera del sistema nervioso, y dentro de ellos estaban los meningiomas malignos. Es decir, si un paciente había entrado en muerte cerebral postquirúrgico o no postquirúrgico por un meningioma maligno, se consideraba que no era factible que fuera donante de órganos, por más que el paciente fuera un paciente joven, digamos, baja frecuencia, como para considerarla peligrosa para el trasplante de órganos, la incidencia en la cual los meningiomas pueden producir metástasis a sitios extracraneanos. Histológicamente tienen marcada anaplasia, es decir, parecen un carcinoma, un melanoma, un sarcoma, por eso a veces puede ser difícil de diagnosticar. Como dijimos, tienen 20 o más mitosis por 10 campos, en general tienen necrosis extensa, pueden tener metástasis extracraneales, tienen invasión en general del parénquima cerebral, y pueden tener las variedades morfológicas rhabdoide o papilar. Vamos a ver algunas cosas al respecto. Por ejemplo, si alguien ve un meningioma y tiene un eje conectivo vascular y alrededor este tipo de células epiteloides, pero con los típicos núcleos de meningioma, esto es un meningioma papilar, lo mismo que esto. Eje conectivo vascular rodeado por células. Y rhabdoide cuando el meningioma toma una configuración en la cual las células se hacen amplias, acidófilas, y es decir, que son rhabdomioblastos, por eso alguien le puso rhabdoides. Son positivas para bimentina también, y para EMA. Esto es una macroscopía de un meningioma maligno que invadía parénquima. Fue difícil de resecar, evidentemente. En la histología, muchas veces en los aplastados, no se hace tan fácil ver cuál es benigno, cuál es maligno. Lo que uno tiene que ir a buscar es la presencia o no de mitosis, que eso es lo que más ayuda en los cortes histológicos. En los aplastados, y después también, fíjense acá en los cortes histológicos, en un solo campo hay 2 mitosis. Acá está invadiendo el parénquima cerebral, acá tiene una histología símil a la anaplasia, símil sarcoma. Acá, la mitad derecha del campo, lo que estamos viendo es el tumor, y acá está invadiendo también otras áreas. En quirófano. Lo vemos de vuelta invadiendo el cerebro, y con el EMA vemos como eso que invade el cerebro, que da bimentina positivo y EMA positivo, necesariamente tiene que ser un meningioma. En estos casos, la proliferación marcado por Ki67 en los núcleos es alto, es en general mayor al 20% de las células. Conclusiones: en general el tratamiento es quirúrgico, el diagnóstico la mayor parte de las veces lo hace entre el que hace el diagnóstico por imágenes y el neurocirujano. Nosotros ayudamos confirmando eso. El clásico con una resección macroscópica total está curado. Los atípicos grado 2 tienen alto índice de recidiva, y los anaplásicos grado 3 son los que pueden llegar a dar metástasis, que son los que pueden matar al tumor. En la actualización del 2016, lo único que se agregó es que la invasión cerebral es definitivamente criterio de grado 2, y antes simplemente era una condición de estadificación. ¿Algún dato sobre los hemangiopericitomas? Recordar simplemente que a partir de ahora, teníamos siempre, hablábamos de hemangiopericitomas grado 2 y de hemangiopericitomas anaplásicos, grado 3, que es histológicamente similar al de partes blandas, que tiene alta recurrencia y tendencia a metastatizar fuera del sistema nervioso central, que tienen ubicación similar a los meningiomas, que son tumores altamente vascularizados y que son muy pocos, son 0.4% de los tumores del sistema nervioso central. Pero
tienen a largo plazo más del 60% hacen metástasis. Y fíjense que tiene una recurrencia a 15 años del 90%. A mí me ha sucedido más de una vez ir a evaluar o que nos manden como recidiva de un meningioma que tuvo el paciente hace 15 años atrás, hace 10 años atrás, y que en realidad, o metástasis, o encontrar algo en un pulmón, y decir, no, el único tumor que tuvo el paciente hace 15 años atrás es un meningioma angioblástico o angiomatoso, y que en realidad fuera inicialmente más que un meningioma, un hemangiopericitoma, en la época en que casi no existía la entidad, y que se la consideraba un meningioma, una variante de meningioma, y que haya dado metástasis 10 años después al resto del organismo. No hace tanto se describió la variante anaplásica grado 3, que para hacer esa variante tenía que tener más de 5 mitosis en 10 campos de gran aumento, y o necrosis, y 2 o más de los siguientes, y hemorragia, marcada celularidad y atipía nuclear moderada marcada. En el 2016 esto se actualizó y se habla de una familia, que es la familia de tumor fibroso solitario de hemangiopericitoma, porque ambos comparten inversiones en el cromosoma 12q13, tienen función de los genes NAP2 y STAT6, y eso es lo que vamos a buscar por inmunomarcación, la expresión nuclear de STAT6, que marca toda la familia de tumores. En este diagnóstico combinado, tumor fibroso solitario, hemangiopericitoma, es de esta familia, grado 1 es lo que antes llamábamos tumor fibroso solitario, grado 2 es lo que antes llamábamos hemangiopericitoma, y grado 3 es lo que antes llamábamos hemangiopericitoma anaplásico. Son tumores con mucho sangrado, que histológicamente parecen meningiomas, pero tienen esta vasculatura en asta de ciervo, que son lo que lo hacen bastante típicos, ¿sí? Pero parecen tumores, la verdad que parecen tumores mesenquimatosos tipo meningioma, pero con una vasculatura muy particular, que es lo que nos nombra. Hay algunas variedades que son más fibrosas, sobre todo en los hemangiopericitomas anaplásicos, y tienen un fondo de reticulina muy, muy marcado. Son positivos con vimentina, con CD34 un poco, y sobre todo son positivos para STAT6, que es a nivel nuclear, que son el marcador, el subrogante de la mutación. Puede haber algunas otras entidades, pero simplemente nombrarlas. La meningoangiomatosis, que ya la nombramos, lesiones melánicas, dijimos que podían ser benignas o malignas. Simplemente lo que hay que recordar es que las meninges tienen células, normalmente pueden tener a nivel de, sobre todo del aracnoides, células melánicas benignas, y que eso puede dar lugar, esto era una meningoangiomatosis, ya lo vimos alguna vez, y que esto es un síndrome de melanомatosis neurocutánea, que pueden dar melanocitomas en las meninges y lesiones pigmentadas en la piel en los chicos, y esto es lo que es un tumor fibroso solitario, que ahora es parte de la familia que dijimos antes, tumor fibroso solitario, hemangiopericitoma anaplásico, que los marcábamos con BCL2 y CD99, y ahora los marcamos con eso mismo también marcan, pero bueno, además hay que buscarle el STAT6 por inmunomarcación nuclear. Respecto a los tumores de los nervios espinales y craneales, vamos a dar una línea. Mucho de esto tiene más que ver en realidad con en realidad los tumores de la vaina periférica son mucho más comunes fuera del sistema nervioso central que dentro del sistema nervioso central. Entonces, esta clasificación tiene mucho más que ver con tumores de todo el organismo, digamos, cuando uno dice tumores de los nervios espinales y craneales, pero también del resto del organismo, que con tumores que vayan a ser emprendidos en el diagnóstico y en el tratamiento desde la neuropatología por neurocirujanos. Básicamente lo que uno sí sabe es que el 8% de los tumores de los adultos, por lo menos en estadísticas generales, son tumores de la vaina periférica del nervio, son schwannomas del octavo par, específicamente
hacemos con Marcelo, no se te está escuchando nada.